A tenor de ciertos desarrollos del marxismo, pudiera parecer que la categoría de individuo es ajena a la línea teórica que se inicia en Marx. De hecho, Jean-Paul Sartre, en su crítica a la razón dialéctica, señala que el marxismo ha disuelto la subjetividad en un baño de ácido sulfúrico, intentando subrayar cómo cierta línea del marxismo, la que él califica como dogmática, como economicista, mecanicista, ha hecho caso omiso de la cuestión del sujeto y la ha relegado del análisis teórico. Sin embargo, si acudimos a los textos de Marx, podemos encontrar, aunque no haya evidentemente una antropología sistemática, una constante referencia a la cuestión del individuo, a la cuestión del sujeto, que atraviesa el conjunto de la obra, que comienza en sus textos más tempranos y se prolonga hasta el final de la obra de Marx. Ciertamente, en la introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, de Marx, una obra de principios del 44, ya hay una referencia a la sociedad como constituyente del sujeto, e incluso en esa obra que algunos han pretendido hacer pasar como expresión de lo que pudiera ser entendido como un oxímoron, el humanismo marxista, que son los manuscritos de economía y filosofía del 44, ya se define al individuo como un ser social. Sin embargo, yo creo que el lugar donde se puede encontrar de una manera más clara esta cuestión, antes de llegar a la expresión más rotunda que encontraremos en los Grundrisse varios años más tarde, es en las tesis sobre Feuerbach, en concreto la tesis sexta, aquella que dice que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Aquí hay que hacer una pequeña precisión. Si Marx habla de esencia, no es porque él esté pensando que existe una esencia humana, sino que está haciendo una concesión a la terminología de Feuerbach, quien sí que habla de esencia. Para Marx lo que existe es un individuo que es el efecto de una construcción social, del conjunto de los elementos que van a constituir a la subjetividad, y que él en esta época, junto con Engels, resume en un concepto que aparece en numerosas veces en su obra, y es el concepto de vida. Es la vida, el conjunto de los elementos constituyentes de esa vida, y que él expresa a través de la idea de relaciones sociales, lo que acaba constituyendo al individuo y dándole, por lo tanto, ese tono social que, como decía, acabará señalando los Grundrisse, porque es efectivamente en esta obra, en los Grundrisse, donde aparece ya la expresión del sujeto como individuo social, intentando subrayar esas dos dimensiones. Por un lado, la dimensión particularizante de la idea de individuo, pero al mismo tiempo la dimensión colectiva de lo social como aquello que acaba constituyendo a la subjetividad, que está detrás de la construcción de la subjetividad, y que en última instancia nos llevará, por lo tanto, a una concepción atravesada de elementos de diferencia en la concepción de la subjetividad. Hay sin duda además una crítica de la concepción liberal del individuo, esa concepción que entiende el individuo como un ser dotado de una esencia característica y además absolutamente singularizado y capaz de desarrollarse por sus propias fuerzas, sin ninguna referencia a lo social. ¡Uy, el manantial! Ningún creador estuvo tentado por el deseo de complacer a sus hermanos. Su verdad era su único motivo. Él mantenía su verdad sobre todo y contra todos. Él no servía a nadie ni a nada. Solo vivía para sí mismo. Mamá, ese libro no es la Biblia de la gente de derechas fracasada. Esto es lo que Marx en algunos textos califica de robinsonadas. Friday, master, friends. Friends. Pero el hecho de que Marx haga una crítica a la concepción liberal del individuo no implica que Marx tire al niño con el agua sucia. Marx entiende que la categoría de individuo es una categoría realmente relevante a la hora de analizar los procesos sociales, los procesos históricos, y por eso va a recogerla, arropándola en esa dimensión social que va a aparecer en sus textos.
No en vano nos hallamos ante una aproximación materialista a la realidad en la que la dimensión subjetiva no puede ser desatendida. Por lo tanto, Marx, lejos de desentenderse de la categoría de individuo, de la categoría de subjetividad, lo que hace es someterla a una analítica de carácter materialista, entenderla como un efecto de lo social y cobijarla bajo ese concepto de individuo social que podemos encontrar en los Grundrisse, pero que, como decía, viene acompañando al pensamiento de Marx desde sus orígenes.